Mis hermanos, muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente aquí en este tiempo de estudio. Hoy me acompaña el joven hermano Santiago. Vamos a entrar en este estudio del Salmo número 14 que nos corresponde. Así que vamos a empezar, mis hermanos, con un momento de oración. Les pido por favor allá en sus casas que nos acompañen en este tiempo de oración. Mi Señor, mi Dios, queremos agradecerte en esta noche el que nos permitas disfrutar de tu palabra. Gracias por este día, Señor, que nos diste para algunos de trabajo, para otros de búsqueda de trabajo, Señor, para algunos otros de descanso. Te suplico, Señor, que toda nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos se conecten en esta hora con tu palabra, Señor. Que ningún pensamiento nos distraiga de este estudio. Que lo que vamos a ver en esta noche, Señor, traiga alimento a nuestros corazones, a nuestras almas. Que podamos ver en la palabra, Señor, tal vez esa respuesta que estamos buscando. También escuchar tu voz, Señor, en medio de este salmo y del estudio que hemos preparado. Que podamos ver, Señor, tu rostro, ver el rostro de nuestro Señor Jesús allí en la palabra. Te agradezco, Señor, en esta noche te pido que sea un aliciente para todos nosotros poder oírte y que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine cada frase, cada versículo en nuestros corazones para poder traer un entendimiento y de la misma manera poder poner en práctica, Señor, estas verdades. Te doy muchas gracias en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, voy a leer hoy de la Reina Valera 60, este Salmo número 14 y entramos en el estudio. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. 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 Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar en forma. Lo primero que notamos, y creo que su merced también lo tenía ahí Sí, bosquejado, ¿cierto? Es que este salmo es idéntico, virtualmente hablando, al Salmo 53, ¿no? La única excepción es que en este salmo el nombre de Dios tiene el nombre o el apelativo de Yahvé, mientras que en el 53 es Elohim. Está compuesto básicamente por dos estrofas, ¿sí? Como en la composición hebrea estaba compuesto por dos estrofas de 3 versículos y una que es un final o una conclusión. Básicamente lo que muestra es la necedad del hombre que no quiere reconocer a Dios. No tenemos en este, no sé si su merced lo encontró, un trasfondo histórico sobre el cual basar. No encontré como en otros salmos que venía por la persecución de Saúl o cuando David enfrentó algún problema o como en el 51 que después de haber pecado con Betsabé ujú, y estas cosas, pero en este particularmente no encontré como sí. un bosquejo histórico, pues una referencia histórica de la vida de David. Pues digamos que en este salmo yo no encontré tampoco. Digamos que cuando iban a explicar ese tema, decían que era difícil determinar y que muchos comentaristas mantienen el origen davídico
Ujú. y a menudo explican el verso 3 como una adicción posterior a David. Y también dicen que generalmente postulan una fecha preexílica, Sí, donde pues el pueblo estaba en otra nación exiliado. Y pues es un contexto donde el pueblo estaba sufriendo la cautividad. Entonces, por eso en el verso 3 habla un poco de la salvación de Israel, de Sión, ¿no? Entonces, pues el yo creo 7. que podría ser ese es el contexto, porque pues muchos comentaristas no, o sea, el mismo Salmo no arroja un resultado que, que nos digamos que mayor conocimiento. Sí, así es. Encontré algunas definiciones sobre lo que es el necio. Nos dice que se puede ver en diferentes matices como alguien inconsciente, irresponsable, absurdo, inmoral o loco. Todo eso encerrado dentro de ese apelativo, ¿no? El necio. Y particularmente este salmo, sobre todo en los versículos 1 al 3, es parte de lo que el apóstol en esa acusación que hace a todos los hombres sobre el pecado Mm. utiliza, ¿no? Cuando dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, Jehová miró y no encontró, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sí, no, y es interesante. Yo de hecho di una enseñanza un domingo sobre Romanos 3. Y en Romanos 3 Pablo cita el Salmo 14. Ujú. Creo que yo Y, estaba ese día ahí. ajá, entonces, de hecho, Pablo en la mayoría de sus epístolas eh, textualmente cita el Salmo 14 para dar una definición, un análisis de lo que el hombre es. Y lo interesante acá es que Pablo aquí no está haciendo una acusación. eh, no, o sea, Pablo no está diciendo, no, es que los hombres, yo hice un análisis y los hombres son malos. No, él está citando el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento hay una fuente mayor que es Dios. Y lo vamos a ver más adelante cuando dice que Ujú. Dios miró a la tierra, a Sí. los hombres y vio que eran malos. Excelente ese punto que su merced traza, mi hermano. Porque muchas veces podemos definir por nosotros mismos qué está bien y qué está mal, ¿no? Pero Correcto. lo que su merced dice es muy cierto. El apóstol toma, Mm. y al apóstol Pablo le gustan mucho los salmos, ¿no? El Sí, hombre es, le gustan mucho los salmos y sobre todo también el libro de Isaías. Parece que son sus dos fuentes primarias. Pero ese aspecto que su merced traza de que el apóstol no se inventa su doctrina, sino que trae todo ese bagaje de lo que él conoce en la ley, de lo que ha estudiado y de mm, lo que por revelación del Espíritu Santo él ha ido comprendiendo. Porque parece ser que alguien pudiera decir, no, es que el apóstol está tomando ese evento histórico del momento donde vivía David y entonces lo está trayendo a colación porque dentro de su historia también está pasando lo mismo. sí, Pero es lo que está haciendo bueno, nuestro tema no es Romanos, pero nos damos cuenta cómo en Romanos él empieza acusando a gentiles, después entra con los judíos y por último, en cuando, general. cuando toma estos pasajes, Mm. dice, todo el mundo. No hay ni siquiera una persona que haga lo bueno. Parece una exageración, pero bueno, más adelante lo vamos a ver ahí. Entonces entendemos como de primera mano el Salmo nos muestra la necedad del hombre impío. Mm. Luego ese hombre impío entra como una especie de temor cuando aparece Dios y por último ese verso que parece ser agregado, el que su merced nos mencionaba, el verso 7 que parece ser agregado, no, Mm. no me atrevería a decir si sí o si Sí, no. de hecho muchos comentaristas dicen que el autor es solo David. O sea que el salmo fue escrito por un salmista, pero que el verso 7 lo añadió David. Ujú. Entonces, pues es algo, es interesante y es, digamos que, hablar un poco de más porque pues no sabemos y pues ya Sí, sería así un es. poco antibíblico de parte nuestra afirmar cosas que no son. Pero dicen eso muchos comentaristas, entonces es interesante ver cómo se contrasta, ¿no? Sí, El salmo en ese aspecto. claro, porque, bueno, aunque es una característica de los salmos de David, ¿no? El hombre primero lo bota uno al piso y pues, acá no servimos para nada, no somos nadie, el Señor nos abandonó, ¿hasta cuándo?
Y de un momento a otro cambia totalmente la perspectiva y surge la esperanza y nuevamente Dios está con nosotros y eso. Pero vamos a irlo analizando poco a poco. Entonces mi hermano, su merced quería darnos una indicación acerca de la primera parte del Salmo. Sí, señor. Bueno, yo digamos que leyendo todo el Salmo, analizándolo, pude encontrar como tema, como el hermano lo dijo, digamos que la necedad del hombre y el análisis que hace Dios específicamente al hombre, el cómo es, el cómo se comporta, su naturaleza. Y como título, yo le puse los caminos de sabiduría y necedad. No sé cómo su merced le haya puesto a su... El mío dice necedad solamente. Ah, necedad. Yo soy más simple en las No, palabras. más concreto. Eso está Más anciano, muy hermano. bien. Más abuelo, ya. No, pero está muy bien. Y pues el primer punto de nuestro bosquejo es el necio. Y Sí. que va combinado con la perspectiva del Señor frente a esto. Entonces podríamos decir, mis hermanos, por favor, mi hermano, Sí. me ayuda a leer el verso, del verso 1 al verso 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Perfecto. Bueno, mis hermanos, el necio no es ignorante ni ateo. Ahí lo podemos ver, aunque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero cabe recalcar que está la palabra en su corazón. Y podemos decir que pues en ese tiempo era imposible no darse cuenta de los milagros de Dios, bueno, de los mismos dioses de los paganos, de las naciones que estaban alrededor de Israel. Entonces concluimos que cuando se habla de ateo es internamente. Cuando uno hace el mal y cree que nadie lo ve, cree que nadie lo está viendo y uno cree que no hay Dios. Entonces, ese necio no es ignorante ni ateo. La palabra necio, como mi hermano lo dijo, es sinónimo de malvado. Y en el hebreo que se usa ahí, hace referencia a loco. Yo no lo puse porque sonaba Loco. un poco loco. Sí. Y bueno, en la escritura esta palabra refleja, o sea, la palabra malvado refleja una burla agresiva e intencionada hacia la sabiduría y la dependencia de Dios y de sus mandamientos. O sea, mi hermano, que podríamos decir que mm, esa necedad no es falta de inteligencia de esta persona en particular. No, esa necedad es como la ignorancia de la voluntad de Dios sobre las decisiones de esa persona. Es decir, para esa persona Dios no existe, aunque sabe que existe. Ok. Digamos que las decisiones que él toma, Dios no tiene, digamos que un punto, no tiene el lugar, Sí. ¿sí? Entonces podríamos decir que estos malvados eran necios cuando obraron corrompidamente con desvergüenza. Ahí lo habla el primer versículo. Sí, señor. Y cabe aclarar que la negación de Dios no es una negación absoluta de su existencia. Como ya lo había dicho, los paganos alrededor de Israel creían en muchos dioses y los impíos en Israel no negaban racionalmente los lazos históricos y culturales entre Jehová e Israel. Es por eso que eh, no son ateos. Entonces, ellos en su descaro, lo que estamos comentando, eh, ignoran las expectativas de Dios. Para ellos, como ya lo dije, no es importante Dios en sus vidas. En otras palabras, los necios aíslan los asuntos de este mundo y la intervención divina y niegan cualquier responsabilidad personal ante Dios por sus acciones. O sea que es como ese tipo de personas que vemos, sobre todo hoy en día, ¿no? Si no existe Dios en sus mentes, obviamente, o más bien no en sus mentes, sino como en su moralidad. Correcto. Si Dios no existe, todo se vale. Hmm. Todo es permitido. Cualquier cosa que hagan
No importa, no hay ningún control sobre los hombres no tienen que rendirle cuenta a nadie. Correcto. Y entonces todo tipo de desvaríos, porque es que me gustaba mucho cómo lo pone David, ¿no? Viene primero el pensamiento, Mm, no hay Dios. Y a raíz de ese pensamiento, ¿sí? Tiene como sus frutos el hecho de hacer cosas abominables, dice el versículo 1. La correcto. corrupción nace del pensamiento. Todo empieza con ese pensamiento, ¿no? Y si hago esto, ¿qué pasará? O tal vez puedo hacer esto, al fin y al cabo Dios, pues no se va a interesar de que yo lo haga. Dice el necio allá en su Ujú. interior, ¿no? Así es, tal cual, o sea, usted lo dijo más específicamente, o sea, lo supo aclarar. Entonces, dicen que los necios en su corazón niegan la importancia práctica de la voluntad de Dios. Me gusta esa frase, niegan la Entonces, yo de hecho importancia le puse práctica. realizar énfasis en la frase, le puse. Sí, Entonces, los necios en su corazón niegan la importancia práctica de la voluntad de Dios. claro, porque se puede negar la voluntad, pero ¿qué importancia práctica tiene eso ahí? No me interesa. No me interesa si Dios me está mirando, no me interesa si Dios se pone bravo, no me interesa eso. Hmm. Y Excelente. eso lo podemos encontrar en la misma iglesia. Dentro de la congregación se pueden imitar los sonidos de la fe, ¿no? Pero su verdadero Dios, su verdadero yo, su verdadera persona, muestra desprecio por Dios, hacia sus mandamientos y su pueblo. Ujú. Entonces podemos encontrar eh, este tipo de personas cuando no se preocupan por, por los hermanos, no se preocupan por el pueblo de Dios, o por ayudar, sino que prefieren estar ocupados con ellos mismos, ¿sí? Sí. Eso es lo que se llama narcisismo. Ujú. Y pues también son humanistas y seculares, mientras se aferran a los vestigios del teísmo, ¿no? Entonces se aferran a que son cristianos, cuando en realidad no lo son. Eh, Aquí hay algo importante que expresa David, y son tres frases verbales que describen la maldad de los necios, o bueno, de los malvados. Primero, podemos verlo ahí, dice, ellos son corrompidos. Sí. Esta palabra significa los actos ruinosos y destructivos de los impíos. No sé, mi hermano, si puede ir a Génesis 6:12. Me gusta cómo suenan las hojas. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ujú. Entonces ahí vemos esa primer frase verbal. La segunda es, sus obras son abominables. Ujú. Entonces se refiere a los actos detestables de los necios. Un ejemplo es Sodoma y Gomorra, que era algo detestable hacia, hacia Dios, y eran obras abominables. La tercera frase es, no hay quien haga el bien. Esa palabra yo creo que en la iglesia ya la tenemos aquí, ¿no? Todo el mundo se sabe ya el versículo. Entonces, esta palabra muestra la ausencia de la piedad de parte de los necios hacia Dios. La ausencia de la piedad. La ausencia de la piedad de parte de los necios hacia Dios. Sí, señor, excelente. Entonces, es claro que la inmoralidad afecta la estructura de cualquier sociedad. Pero por dentro del pacto de Israel, eso afecta absolutamente al pueblo de Dios. Es decir, que eh, el pecado de unos pocos afecta a todo el pueblo. Por lo que están encerrados bajo el pacto, ¿no? Correcto. En cambio, unos pecados de una sociedad no puede que afecte como lo fue en el pacto o lo fue en Israel. Entonces, es interesante ese punto. Es muy interesante. Y aclararlo ahorita en el Nuevo Testamento, en lo que estamos estudiando. Ujú. De ahí que de pronto, bueno, pudiera ser, ¿no? Que David trata ese nombre Yahvé. Es muy recurrente, él llama a Dios siempre Yahvé, Yahvé, que es, como lo veíamos en el salmo anterior, es el nombre con el que Dios se dio a conocer y con el que entabló un pacto con Moisés. Su nombre Yahvé.
Pudiera ser Correcto. que por eso David lo toma tanto como para recordarle a la gente de qué es lo que se está hablando aquí. Porque su merced lo dice muy bien ahí, no son actos aislados, no son hombres malos por allí o por allá, sino que están corrompiendo totalmente el pueblo. ¿Y qué es lo que Pablo, y otra vez volvemos a Pablo, es lo que Pablo entiende en Romanos? Los pecados de los hombres corrompen totalmente al mundo, corrompen la sociedad, corrompen un país, corrompen el mundo porque son actos, como lo dice ahí, ¿no? Abominables. Sí. Sí, y así, ahorita más adelante yo creo que vamos a tocar el tema de que esos pecados de esos pocos necios afectan a los sabios, a Ujú. los entendidos, a los hijos de Dios, Sí, señor. de una forma mala. Ahí vamos a ver que menosprecian las palabras del pobre, si no estoy mal, dice. Entonces, más adelante vamos a hablar de eso porque en realidad es muy interesante. Cómo Dios ve el mal y también escucha las plegarias de los justos. Cómo tiene, digamos que misericordia de sus hijos. Y por eso ahí entra el juicio. Pero bueno, lo vamos a ver ahorita más adelante. Eh, bueno, yo creo que ya, hasta ahí. Para no hacer un poco más largo este punto. Vamos a hablar sobre los versos 2 al 3. Sí, Y señor. dice que el Rey Creador mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Dice, como testigo y juez para observar las acciones de la humanidad, realizando un análisis, desprecia a sus criaturas y observa la aflicción de sus hijos, lo que les decía. Podemos ver, no sé si mi hermano puede acercarse al Salmo 10:14. Ahí unas páginas. Sí, señor. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Ujú. Sí, entonces podemos ver que Dios hace un análisis, mira el mundo y ve que está corrompido. Y no es algo que Dios, digamos, que dejó de hacer sus cosas y miró el mundo y dijo, no, está mal. Ujú. No, es algo que Dios ha venido mirando desde el jardín del Edén, desde eh, la inundación, bueno, el diluvio, ¿no? Eh, y encuentra el clamor de Sodoma y Gomorra y cómo el pecado ha permeado en la vida del hombre y en la humanidad. Y observa la humanidad para ver si hay sabios en ella, a ver si hay uno. Y pues al final dice que no encontró ni uno. Cuando estaba por destruir a Sodoma y Gomorra. Ah, no, por destruir otra ciudad, que no recuerdo cuál. Y un profeta le dice, haz un análisis y si encuentras 20 destruyes, pues no destruyes la ciudad. Y Dios hizo un análisis y no. Entonces le volvió a decir el profeta, haz un análisis y haz 10 y no. 5 y no. Y Ujú. ninguno. Al final no se pudo encontrar un justo. Creo que es Jeremías, ¿no? Cuando el Señor le dice, por ahí en el capítulo 5 si no estoy mal, mira a ver si hay algún hombre honrado en Jerusalén. Busca por las calles algún hombre honrado en Jerusalén. Y si lo hay, está bien, detendré mi mano. Jeremías dice, no, Señor. Sí. Entonces, eh, claramente podemos ver que así como hay necios, hay sabios, ¿no? Sí. Y pues que esos sabios no son sabios por sus propias cuentas. Ujú. Esa sabiduría se obtiene debido a los mandamientos de Dios, debido a la eh, obediencia de los mandamientos. Entonces, los sabios son aquellos que entienden, que buscan a Dios. Entonces, los justos se caracterizan por su amor a Dios y adhesión a sus leyes. Les encanta hacer la voluntad de Dios en sus vidas y las personas con entendimiento, como lo podemos ver en los proverbios, contrastan vivamente entre el necio y todos los malvados que pues están nombrando en el Salmo. Me gusta cuando nombra ahí los proverbios y el entendimiento porque no es una persona muy inteligente, ¿no? Es una persona que reconoce a Dios. Ese es el sabio. Porque el principio de la sabiduría, como lo dice Es en el... Proverbios, Ajá,
Yo creo que es muy interesante que cuando, bueno, no se sabe si es Salomón, yo creo que sí, pero cuando él inicia los proverbios, uno de los primeros frases que él dice es el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ya cuando termina, Ujú. como que concluye con lo mismo. Así es. Y es muy, muy interesante. De tanto lo que dijo, de tanta frase, de tanto sabiduría, concluyó que no, que haga caso, mijo. Exacto, Así. sí. Y ya, y le va a Sí. ir bien. Dice que indagó sobre animales, plantas, ¿no? Y dicen los proverbios que estudió sobre animales, plantas, habló de la mujer buena, de la mujer mala. Y es cierto, ¿no? A lo último termina diciendo, esto lo único que nos debe llevar a pensar es, si obedezco a Dios y cumplo sus mandamientos, me volveré un hombre sabio. Sí. Y es parte de lo que dice aquí también el Salmo, ¿no? Dice, para ver si hay algún entendido. Dios miro a ver si hay algún entendido. ¿Quién es el entendido? Pues alguien que busque a Dios. Ujú. Sí, precisamente los sabios son personas que no solo, perdón, los sabios son personas no solo de entendimiento, o sea, hablando de conocimiento, Sí. sino que también actúan de acuerdo a su comprensión de la naturaleza y revelación del Señor en sus vidas y decisiones. Ujú. Un ejemplo lo podemos ver en el mismo David. David, no, pese a que cometió pecados que pues marcaron su vida de una forma mala, también era un hombre prudente. No sé si mi hermano puede ir a el Salmo, si no estoy mal, el Salmo 18, 14, 15. Envió sus saetas y los dispersó. ¿Estamos en el mismo? No, no, entonces creo que es Primera de Samuel. Sí, mejor. Primera de Samuel, capítulo 18, 14 al 15. Primero de Samuel 18. 18, 14 al Y 15. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Así es. Entonces, eso es ser un sabio, ser una persona prudente, que Ujú. sabe mm, manejar sus emociones, su vida, sus decisiones. Entonces, estos son los sabios que habla este salmo. Tremendo, ¿no? Correcto. Me falta mucha sabiduría, hermano. No, a mí, No me imagínese, conduzco me prudentemente falta media vida. muchas veces. Entonces, estos sabios, como ya lo había dicho, son objeto de persecución, de abuso y de aflicción. Incluso lo vemos ahorita, o sea, si usted va a la calle y empieza a hablar cosas sabias de que, eh, no sé, está prohibido delante de Dios el homosexualismo. Va y parece en la calle a decir eso. Y verá que lo van a, o bien lo linchan, o le dicen, lo callan, lo censuran, algo le hacen. Entonces se concluye que en ese tiempo también, pues, existía la aflicción para esas personas, Sí, así es. para los sabios, los hijos de Dios. Y es por eso que el Salmo muestra un resultado negativo de parte de Dios hacia la humanidad. También vemos ese celo que tiene Dios por su pueblo de está mal y le hacen daño a los míos, a mis hijos. Ujú. Es por eso que va a haber un juicio. Es muy interesante. Pero continuemos, o si no, Nos emocionamos nos mucho, ¿no? emocionamos y... Bueno, eh, dice que bondadosamente mira hacia abajo para ver a sus hijos como con la intención de librarlos. Eso es lo que hace Dios. Sí, Nótese la palabra hijos cuando yo la digo, que refleja una acogida y adopción. Entonces lo que yo les decía, Dios los salvó, los santificó, que significa separar, apartar de entre un grupo, alguien seleccionado para santificación, para eh, un propósito principal, que es lo así que hace es. Dios en nosotros. Y cuando los separa, hace que esa santificación nos haga sabios, prudentes.
debido a la obediencia a sus mandatos. Entonces, existe la palabra de Dios precisamente para hacernos unas personas entendidas, prudentes, sabios, conocedores. Si no necesitamos otra revelación. Así es, sí, señor. Entonces, eh, nuevamente, hay tres frases otra vez verbales. En sentido plural habla de la humanidad en su totalidad, de que se ha corrompido, ¿no? Dice que la imagen negativa del necio, en el versículo 1, se ve reforzado por la totalidad de la maldad humana. Él habla de todos Se desvían. juntos y no uno. Y cuando habla de no uno, lo dice 2 veces. No sé si se puede notar ahí. Sí, sí, dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. Juntos. Uh-huh. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿Sí uno. ve? Ahí recalca, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recalca 2 veces sobre la misma frase. Entonces, es muy interesante ese resultado que arroja Ese el mismo hebraísmo tan común, ¿no? En los escritos sobre todo en el Antiguo Testamento y los Evangelios. Y precisamente en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, repetir una frase era algo de que se tenía que aprender, o sea, era algo muy importante. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver cuando habla santo, santo, santo. Ajá, muy bien. Entonces es Desierto, desierto te digo. Sí. hacer referencia a algo que es correctamente verdadero, que no hay negación, no hay mentira, no hay engaño en lo que se está diciendo. Sí, señor. Por eso lo hace tanto énfasis el salmista. Y como ya habíamos dicho, el apóstol Pablo citó el verso 1 y 3 como parte de una serie de las citas del Antiguo Testamento. Entonces citó el Salmo, citó Isaías, como usted lo había dicho, y todo eso para demostrar que el hombre en general está muerto, está mal delante de Dios. Y con eso concluyo, digamos, que este punto, y ya le doy paso a su merced. Ya hablé mucho. Es bueno, mi hermano. Sí, aquí es imposible no hablar. Sí, señor. No comentar. Igual, nos damos cuenta ahí desde el versículo 4 que lo que su merced recalcaba ahí en el versículo 1, ¿no? Porque dice que los hombres que hacen esto tienen discernimiento. O sea, son enteramente responsables de lo que están haciendo. Saben lo que están haciendo, pero aún así no les importa hacerlo. Porque, como lo decía su merced, no es, digamos, el necio alguien que tenga un déficit mental y por eso sea necio. Como cuando le dicen al niño no sea necio, no es ese tipo de necedad infantil o de necedad de falta de experiencia o de falta de conocimiento, sino el problema es moral, ¿no? Es un problema moral. Sí, y por eso es que el salmista dice en su corazón. Él no dice el necio dice. Y tal, empieza. No, él dice el necio en su corazón. Él ataca directamente la moralidad, lo interno del humano, el necio. Y sí, o sea, es alguien que conoce las leyes, que conoce que existe un Dios, que es vivo, que no es un ídolo, sino que actúa y que va a tomar de cierta forma las represalias de todo lo malo. Claro, porque de alguna manera el salmista también entiende que la revelación de Dios, aunque parece escasa en la naturaleza, le da al hombre la facultad de poder entender que Dios existe y que tiene poder. Es lo que Pablo también trata en Romanos. Pero me gusta mucho el versículo 5 porque dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. En ocasiones las personas se preguntan, ¿dónde está Dios en un mundo como este? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué ocurren tantas injusticias? Bueno, en fin, todas las tonterías que la gente siempre inventa para evadir su responsabilidad de encontrarse con Dios. Pero a la pregunta, ¿dónde está Dios? El Salmo responde, ¿no? Dios está con la generación de los justos y es donde el impío se pierde, donde el hombre necio no puede entender. Y por eso viene el miedo. Estuve mirando ahí en el original y esa palabra tembló dice que es un terror súbito que ataca al hombre. Es un temor que viene de repente.
y que viene de repente obviamente porque nunca espera que Dios aparezca. En su mente él dice, aquí no hay límites, aquí no hay control, aquí no hay gobierno, todo se permite, todo se puede, pero cuando está en su mal y Dios aparece ahí con la generación de los justos, entonces el hombre queda sin piso, muerto, no puede hacer nada porque esa aparición de Dios lo condena, lo juzga y obviamente lo mata por completo. ¿Mm? Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Parece ser que entre más, parece ser que entre más el hombre intenta opacar la imagen de Dios, intenta opacar el conocimiento de Dios, parece ser que Más crece. sí, tiene un mayor realce. Lo hablaba en esos días con el hermano Montilla. Eh, Estamos viendo un curso de historia en donde estamos estudiando y es que no recuerdo bien, hubo un filósofo que dijo, en 100 años la Biblia, no sé si su merced lo recuerda, en 100 años la Biblia dejará de existir. Y 100 años Ah, sí, sí, después, sí, sí. ¿sí? En la casa donde vivía este filósofo, había una imprenta donde se reproducían Biblias. las Biblias. ¿Sí? No existían en ese entonces las sociedades bíblicas, No. las Biblias eran gratis, pero nos damos cuenta que cada vez que el hombre alza su puño contra el cielo, miles están detrás dando reverencia a Dios. Parece como la experiencia que tuvo el mismo Elías, ¿no? Cuando pensaba que ya todo se había acabado, cuando pensaba que Dios había abandonado a su pueblo, cuando pensaba que si él moría, todo el testimonio de Dios iba a morir con él, el Señor le dice, no se preocupe, tengo 7000 hombres, ¿sí? Como un respaldo. Hay hombres todavía, siempre habrá un remanente, y cada vez que el impío se levante a decir, no, Dios no existe, Dios no está, pues algo le va a demostrar a ese hombre impío que realmente Dios está ahí. Que Dios siempre va a estar ahí. Sí, es. Y algo que miraba también mi hermano, y hermanos y hermanas, eh, es que este miedo y este terror de la aparición de Dios no solamente ocurre con el impío. No sé si su merced ha notado cómo a través de la escritura también los hombres de Dios sienten terror cuando se aparece Dios, ¿cierto? Claro. Un caso particular que me gusta mucho es el de Habacuc. Habacuc empieza su profecía reclamándole al Señor, Señor, pero ¿qué pasa? O sea, vienen los impíos, acaban con esto y su merced es tan santo que no puede mirarlo. Nos va a dejar aquí abandonados. Y en el capítulo 3 en ese soliloquio, como llaman los estudiosos a esa canción, eh, dice que cuando aparece el Señor, Habacuc dice, pudrición entró en mí, porque creía que era yo más santo que él. Y Habacuc, Moisés, en la aparición de la zarza, los padres de Sansón, cuando aparece el ángel y dice moriremos, Josué cuando antes de entrar a la tierra prometida está el varón con la espada desnuda esperándolo, todos los hombres de alguna manera, Pedro, en la pesca milagrosa, ¿no? Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Todos entran en miedo y en terror por la aparición de Dios. Pero es notoriamente diferente el estado. Porque cuando el hombre de Dios reconoce a su hacedor, dice, está bien, siento miedo, pero sé que Él va a estar conmigo. Pero a este hombre necio no le interesa, ¿no? Pues yo creo que es muy interesante. Es que si usted hace un análisis, mm, el necio le da igual precisamente porque no conoce a Dios. Ujú. No es el mismo el temor que yo le tengo a Dios al que le tiene una persona que no conoce a Dios. Porque yo sé cómo es Dios, yo sé cómo que la ira de Dios es verdaderamente una ira que posiblemente nunca hemos podido ver en la humanidad. Pero una persona en la calle dice, ah, Dios nunca ha estado aquí, nunca ha venido, no, pues a mí me va bien. Sí. Yo no le hago nada mal a nadie, pues me va bien. Dios no existe, Dios me ama, como dicen muchos.
Entonces, yo creo que también es eso, y eso es lo que de cierta forma hacen los necios en ese salmo. Aunque es interesante que ellos en realidad sí conocen quién es Dios. Saben cómo Dios juzga, cómo Dios se comunica, cómo Dios se presenta para juicio o también para traer liberación al pueblo. Como era exilio, después volvía, después otra vez exilio, y al mismo pueblo se le olvidaba. Se olvidaba que la ira de Dios estaba, es por eso pecaban, después traía Dios la ira y después se arrepentían y después volvían otra vez al pueblo. Y después volvían al pecado porque se les olvidaba de Dios. Y ya después vuelve y cae la ira. Así, y es como un círculo vicioso. Y usted lo va a notar leyéndose todo el Antiguo Testamento. Y en los profetas menores. Yo creo que lo pudimos notar. Toda la necedad del pueblo. Bueno, nosotros también, porque no es solo el pueblo. Pero sí, es muy interesante. Habla uno a veces con las personas y expone las verdades bíblicas. Y hay personas que les interesa acercarse a Dios porque no quieren enfermarse, no quieren empobrecer y no quieren morir. Y es un buen medidor, no solamente para ellos, sino también para nosotros. O sea, sé que la muerte me va a llegar en algún momento. Sé que la enfermedad me va a llegar, ¿sí? Como decía por ahí un proverbio francés de hace muchos años. La enfermedad llega a caballo, pero se va a pie. O sea, se va a quedar conmigo, ¿sí? La pobreza en algún momento me va a tocar, la necesidad y estas cosas. Pero, ¿cuál es mi miedo? ¿Entrar en esos estados? ¿Ser pobre? ¿Estar enfermo o morir? ¿O mi miedo es realmente que Dios me abandone en medio de eso? ¿Mm? Dice Josemar Besa, un hombre que le he escuchado buena palabra de Dios. Decía una vez en una predicación que le estaba escuchando, cuando entré en el valle, le preguntaba al Señor todos los días, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que me di cuenta que si Él está conmigo en el valle no hay ningún problema. El impío a lo único que le tiene miedo es a morirse. A él no le interesa si Dios está enojado con él, si él violó la ley de Dios, si tiene que reconciliarse con Dios. No le interesa. Es tan necio que no le interesa. Lo único que quiere es no morirse. ¿Sí? Como esas personas que van por ahí, no ore por mí, por favor, que estoy enfermo y no me quiero morir. Pero para nada le interesa si su alma va para el cielo o para el infierno. Solamente le interesa salir del problema rápido. Y así es este necio. Este necio tiene esa misma condición. No puede reconocer que más allá de su vida hay algo, que más allá de esta vida, de esta existencia, Dios está en su trono. No puede reconocerlo y es increíble como ellos temblaron de espanto, dice ahí. Pero temblaron de espanto y hay un porqué. Porque Dios está con la generación de los justos. Ellos saben que Dios está allá. Ellos saben que Dios se va a presentar allá. Y lo último que quieren es encontrarse con ese Dios tan terrible para ellos. Sí, pues dice que acá algo interesante es que hace como ¿cómo se dice? Pues sí, digamos que dice que en el Señor está la esperanza de los sabios, ¿sí? Entonces ahí nombra a los sabios, nombra al mi pueblo, nombra a la generación de los justos y nombra a los pobres, haciendo referencia a un mismo pueblo, una misma gente elegida por Dios y que la esperanza de ellos es el mismo Señor, ¿sí? En cambio los necios no conocen al Señor íntimamente ni les importa que Él mire hacia abajo desde el cielo. Ellos se encuentran muy ocupados por perseguir sus propios intereses y al hacerlo devoran, como ya lo habíamos dicho, al pueblo de Dios. Entonces su odio hacia la rectitud y la vulnerabilidad de los justos se combinan para hacer de los sabios un blanco de desquite. A mí me va mal en la vida. Sí. Dicen muchos, a mí me va mal en la vida. Eso es Dios. ¿Y usted qué? ¿Por qué Dios? Usted también está mal. Uno a veces dice, ay, pero se joven, disfrute. Disfrute, ¿por qué no toma? Tome. Eso no le hace daño.
Usted dice que Dios y por qué entonces está acá, porque tiene esos tenis. Entonces, eh, esas palabras o en ese tiempo, todas las, eh, digamos que aflicciones que les hacían a los justos de ese tiempo, a los que estaban con Dios, eran tremendas, porque como el pueblo estaba tan permeado de corrupción internamente, pues los pocos que quedaban eran los atacados, eran los con los que se desquitaban, como en el tiempo de los cristianos en Roma. Sí. Entonces los romanos cogían a los pocos y los azotaban, los quemaban, los cogían como antorchas en las calles. O sea, imagínese eso. Y Dios ve y mira cómo es la maldad y cómo los suyos sufren. Y por eso es que el Salmo es tan asertivo, cómo es Dios tan asertivo. Pero bueno, continuemos. Hay una frase de John Owen que me gustó muchísimo para este salmo. Dice, el sabio confía en su sabiduría, el fuerte en su fortaleza, el rico en su riqueza. Pero para ellos, para el sabio, para el fuerte y para el rico, confiar en Dios es la mayor necesidad del mundo. Y a veces qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil es que una persona con tanto conocimiento, con tanta fuerza, con tanto dinero, pueda rendirse ante Dios. O sea, no, ellos no pueden confiar en Dios porque colocaron todo su corazón, toda su energía, toda su alma está puesta en eso que es pasajero, ¿no? Así es. ¿Tiene el versículo 7, mi hermano? Por favor. Sí, tengo ahí un corto escrito. Dice que puede ser que este versículo, como ya lo habíamos dicho, sea una oración por la redención del pueblo de Dios y una añadidura de David, ¿sí? Y que esto es una oración obviamente de redención de parte de Dios cuando hay un momento de desastre nacional. Sí. Como ya lo habíamos dicho, era posiblemente en el exilio donde el pueblo de Israel estaba siendo atacado internamente en otro pueblo, ¿sí? Y esas oraciones, esas plegarias que levanta Israel de que le están haciendo un mal, de que están siendo afligidos y de que quieren volver. Y Dios mira eso. Y esa es una oración que hace David. Y es una oración muy apropiada para la salvación. Entonces la fraseología, cuando, ahí cito, cuando hiciere volver, hay otra oración que dice se gozará y hay otra que dice y se alegrará. Es característica esas frases de es característica de los profetas para describir la era de la restauración. Cuando Israel era restaurado con Dios, cuando volvía a disfrutar las bendiciones, que si no estoy mal en el hebreo son las fortunas de Dios. Después del exilio, Dios demostró su fidelidad por medio de sus bendiciones. Cada vez que el pueblo volvía, Dios simplemente no los hacía volver y ya los dejaba ahí otra vez, sino que cuando volvían sucedía una bendición de parte de Dios o Dios permitía algo bueno. Un ejemplo es la restauración del templo, cuando ellos volvieron del exilio, si no estoy mal, de Babilonia, y volvieron y vieron todo el templo destruido y lo volvieron a restaurar, lo volvieron a armar y fue de una forma muy rápida. Entonces, como Dios permite y da recompensas o, bueno, no recompensas porque en realidad no se lo merecían, pero digamos que los restaura porque Dios es bondadoso y misericordioso y tiene una gracia, la gracia de Dios cuando no la merecía. Así es. Entonces, Vi que en su bosquejo mi hermano tenía algo muy interesante y me causó curiosidad. Dice Cristología. A qué hace referencia en esa parte? yo creo que, digamos que los salmos contienen en la mayoría de sus capítulos Ujú. algo referente a Cristo. O sea, algo que apunta indirectamente o directamente a Cristo. Sí, que a veces son muy explícitos, a veces son implícitos. Sí. Y aquí de cierta forma son implícitos.
Entonces cuando el salmista dice, oh que de Sión saliera la salvación, entonces podríamos ver implícitamente la súplica de una esperanza que en este caso se aplica a Cristo. Recordemos que Sión es considerada la ciudad de David, ¿no? Él la tomó por sí mismo y fue llamada así, la ciudad de David, Sión. Entonces, como Cristo venía de la genealogía de David, era llamado de cierta forma el hijo de David, el prometido. Él fue la respuesta a las súplicas de aflicción de su pueblo durante todos los años. Ese círculo vicioso tuvo como una ruptura en todo ese círculo, y esa ruptura y ese resultado, solución, respuesta fue Cristo para el pueblo. Sí. Entonces, gracias a Dios, gracias a Jesucristo, no somos necios, no somos malvados, ni tontos, ni corruptos, ni tampoco hijos de ira. Antes lo éramos. Sí. Y a veces nuestra pecaminosidad expresa de cierta forma todos estos carácter del ser humano, esencia del ser humano. Pero Dios nos apartó, nos liberó, nos sacó de esa, dice mi abuelita, ese caldo. Entonces, ahora somos un pueblo apartado de Dios, sabio, que hace la voluntad de Dios, que hacemos la voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestras decisiones. ¿Sí? En todas, en absolutamente todas. Y es bueno, como la Biblia da una respuesta a todo. Implícita, explícitamente la da. Aunque uno diga, pero ¿qué tiene que ver? O sea, la Biblia va a hablar de qué psicología. No, implícitamente la Biblia va a hablar de psicología. Sí. Implícitamente. No como para dar una clase de psicología o tratar un aspecto central en la psicología o un caso en especial de la psicología, pero sí va a traer algunos aportes que pueden generar algo muy sabio en la decisión. Entonces, otra cosa que vemos aquí que me pareció meter bien es que cuando los judíos y los gentiles sean restaurados a la fe de Jesús, se regocijarán, como ahí dice, que se gozarán y se alegrarán. Decía, se gozará y se alegrarán cuando hicieran volver. Entonces, va a haber eso cuando nosotros moramos y despertemos arriba, o bueno, despertemos acá, ¿no? Y veamos a los ojos a nuestro Señor. Entonces nos alegraremos y nos gozaremos, dice también Romanos. Su merced lo tomó por lo que habla de Jacob e Israel en el mismo verso, porque lingüísticamente se entiende más o menos así, ¿no? Jacob siempre habla como de la parte terrenal e Israel habla de la parte espiritual dentro del pueblo, ahora que tomó gentiles y judíos. Pero si nos metemos en ese punto, de pronto nos da aquí... No, no es como... Sí. Pero me pareció interesante que lo nombrara. Sí, mi hermano, es interesante y es importante que nosotros como predicadores siempre busquemos encontrar, o sea, busquemos dónde está Cristo en el pasaje. O sea, porque de nada nos sirve decir el necio, el sabio y yo no sé qué, y bien. Eso es un sermón que puede dar un israelita o un testigo de Jehová, cualquiera. Pero si nosotros buscamos Cristo, hombre, pues ya es una predicación cristiana. Ya es una predicación que va determinada hacia un punto que en este caso es Cristo. Y como los salmos siempre van apuntados a Cristo. Entonces, muy bueno. Me gusta mucho eso, mi hermano, porque dentro de una de mis conclusiones, bueno, su merced lo dice claramente, ¿no? Aquí podemos hablar del ateo y del sabio y san se acabó. ¿Quién es el ateo y quién es el sabio? Y hacer un contraste y ya. Pero su merced, ahorita rato, cuando estaba explicando la primera parte, decía que esta necedad puede estar incluso dentro de creyentes en la iglesia, ¿sí? Y hay bueno, no lo voy a llamar movimiento, vamos a llamarlo una idea. Hay una idea que se conoce como el ateísmo cristiano. Y es de aquellos creyentes que creen que Dios existe, pero viven
como si Dios no existiera. ¿Sí? Y pudiéramos estar inmersos en eso, hermano. Ser cristianos, ser cristianos de reunión. Soy cristiano los jueves que estudio, como hoy. Ser cristiano los domingos. Ser cristiano el sábado que voy al ensayo. O ser cristiano el martes que hay reunión. Por la noche un rato. ¿Sí? O ser cristiano de vez en cuando. Me gusta mucho. Hay un libro que se llama El Tesoro de David, que es de Spurgeon, ¿no? Buenísimo. Y de ahí saqué esta ilustración. Dice Spurgeon ahí que cuando un hombre trabaja dentro de un ambiente apestoso, pasado el tiempo, deja de percibir el olor. ¿Cierto? Que mientras más caminamos en la corrupción de la necedad, más difícil se nos hace percibir el hedor que emana nuestra alma. Y habla también Spurgeon ahí de que cuando una fruta se corrompe, empieza por algo muy pequeño, pero que si no se le pone freno a esa corrupción de esa fruta, si usted mete esa fruta dañada con otras, le va a dañar absolutamente toda la cosecha, si es posible. Y pudiera ser que, su merced lo dijo ahora rato también, ¿no? Viviéramos, que fuéramos cristianos denominacionales. Y me gustó la parte que usó de esa objetividad del conocimiento de Dios. Realmente, porque pudiera yo estar calificando a todo el mundo como necio, pero el necio ser yo. Y creer que estoy en la iglesia y creer que soy parte de la iglesia, pero ni los mandamientos, ni la palabra de Dios, ni puedo ver a Cristo en ningún lado, todo eso me resbala. Me da lo mismo. Puedo entender las verdades, incluso puedo decir las doctrinas: el hombre está muerto, Dios me eligió incondicionalmente, Cristo murió solo por los elegidos, la gracia del Espíritu Santo trae los elegidos a la salvación y los santos perseveran. Me puedo saber los atributos de Dios, los nombres de Dios, me puedo saber muchas cosas, pero a la hora que me tengo que enfrentar a la tentación, esto no me sirve para nada. La Biblia es un libro vacío para mí, Dios es una persona totalmente desconocida para mí. Y Alex, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí. Puedo estar caminando en eso, mi hermano. Y no darme cuenta de mi extravío, no darme cuenta de mi necedad. Sí, mi hermano. Yo creo que también es importante ahí la comunidad. O sea, cómo Dios también tiene sus medios de gracia. Cómo Dios permite que nosotros podamos ser, dice la Biblia, afilar hierro con hierro. Hombre con hombre se afila. Entonces, si usted está mal, yo me doy cuenta, yo lo corrijo. Si yo estoy mal, usted se da cuenta, usted me corrige. Cómo Dios permite que haya una comunidad. Por eso es importante congregarse. O sea, obviamente es muy importante todo el tema de la escritura, de la lectura de la palabra, de uno alimentarse. Pero pues es muy importante también la comunión. Y lo vemos de hecho mucho en la iglesia. Cuando está el tiempo, o sea, que se canta la primera canción y después los hermanos dicen 5 minuticos. Para muchos no son 5, son 10. Y por eso a veces como que mis hermanos, ya, cálmense, ya. Entonces Dios permite y tiene todo cuadrado para que nosotros no caigamos y no seamos sabios en nuestro propio parecer. Sí. Entonces, por eso es que cuando hubo la pandemia, muchos se opusieron. Dijeron, no, ¿cómo así que virtual? Iglesia virtual. Iglesia... Es cuando se podía, digamos que, hacer reuniones con poquitos, pero se podía. Pero muchos pastores dijeron, no, yo una virtual y ya. Entonces mucha gente se opuso. De hecho yo me opuse, porque no estaba bien. Es necesario que uno, la vida cristiana, la conviva con alguien. Para uno sentir familiaridad, sentir, comentar qué es lo que está sufriendo, qué es lo que está pasando. Por eso también es importante las oraciones los martes, que todo el mundo ora por el uno y por el otro, como lo menciona también, si no estoy mal, Hechos, todos oraban a la par. Entonces, muy importante cómo Dios cuadró
todo, todo, y Sí, todo lo ha cuadrado de una forma muy sabia, muy soberana. Incluso el mismo hecho cuando Jesucristo vino. Hubo un lapso, un silencio del Antiguo Testamento al Nuevo. Y en ese silencio Dios iba cuadrando. Entonces hubo, por ejemplo, cuadró el Imperio de Roma. El Imperio de Roma no se formó porque, ay, porque sí. No, Dios permitió, Dios mismo lo permitió para hacer un impacto global cuando Jesucristo vino. Gracias a toda la persecución, el Evangelio se expandió. Gracias a la maldad de los hombres, ha habido también gracia. Y lo que su merced comentaba ahorita era muy bueno, es de que eh, a veces cuando hay más mal, también siempre va a haber alguien que se levanta. Dios siempre levanta a alguien. Y es muy importante y de cierta forma es bueno que haya ahorita tanta ideología en todos los sentidos, que haya tanto mal, que uno diga, salga a la calle y ese muchacho, ¿por qué va así vestido? Esa muchacha, ¿por qué va así vestida? ¿O por qué hace esto? ¿Sí? Pero si es al contrario, si todo el mundo es bien, todo el mundo, ay, pues, cómo se va poquito a poco convirtiendo. Y para todos es bien. Usted ve a alguien y dice, no, ese muchacho es bien. Usted ve a otro y ese muchacho es bien. Entonces va a haber como una fluidez. Pero cuando existe el mal harto, de una gran manera, siempre va a haber uno que está mal. No está correcto. Y es algo que dice Paul Washer. A mí, el predicador. Mi predicador favorito es Paul Washer. Eh, Creo que es un predicador que va al punto. Él no se pone con dedos, con pelos en la lengua. Él, si tiene que dar un riendazo, lo da. Y él dice que la iglesia ha sido permeada poco a poco, canalizada poco a poco. Y que nuestra vida, cuando estamos en pecado, es así, poco a poco, poco a poco. Y lo que usted decía, una fruta, cuando está dañada a un ladito y si deja un poquito más, pues va a dañar las otras. Y así es nosotros. Si nosotros dejamos un poquito nuestro pecado, no nos vamos a dar cuenta. O un ejemplo mejor, si usted ve, o sea, nace en usted un niño malo, y usted porque el niño es malo, y es un niño, pues no lo va a matar, no le va a hacer, no le va a poner freno al niño porque es un niño chiquito. Pero ya después de que el niño va creciendo, lo mata usted y usted no se dio cuenta. Tal cual es el pecado y es lo que los necios van a cosechar. Entonces es muy interesante. bien, mi Y hermano, sí. entonces mis hermanos, en conclusión, en aplicación, podríamos decir que pese a las aflicciones, Dios siempre ha estado con los suyos. Ahí en el Salmo lo podemos ver que Sí, así es. Dios estuvo con la generación de los justos, en que estuvo con los pobres y que no pasó por alto la maldad. Siempre tuvo piedad de los suyos, de su pueblo. Y a veces, aunque no podamos notar, digamos que la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos va mal y es una cosa tras otra y no, ¿y Dios qué? Pero aún así Dios está ahí. Tarde o temprano Dios va a responder eh, según su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para los que aman a Dios. Entonces, esa es la aplicación, lo que les queríamos decir a ustedes, mis hermanos. Alguno quizá está pasando una aflicción y pues le cae bien, digamos que ver cómo Dios obró, obra y obrará en la vida de sus hijos. Entonces, pues nada, mis hermanos, oremos y demos por finalizado este tiempo en las manos de Dios. Padre amado, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de poder contemplar, Señor, tu hermosa palabra, de poder vivirla, de poder, Señor, tener presente eh, nuestra esencia, Señor, como humanos, nuestra pecaminosidad, Señor. Saber de que no estamos bien eh, internamente y de que constantemente pecamos contra ti. Pero Señor, también podemos recordar y ver que tú aún así
eres justo y misericordioso con los tuyos, que tú siempre has dado respuesta, Señor, a los tuyos y no dejas impune al impío, al malo. Te pedimos, Señor, que seas tú a través de nuestras vidas, a través de nuestras día a día, Señor, ayudándonos, Señor, a ser unas personas sabias, entendidas, Señor, que conozcan, que obedezcan tus mandatos, tus leyes. Señor, ayúdanos porque a veces es difícil, a veces se nos dificulta eh, poder obrar de una forma eh, sabia o poder responder de una forma correcta, prudente, actuar de una forma que siga tus preceptos, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, y te pedimos, Señor, que así como lo has hecho, sigas santificando a tu pueblo, Señor, para que en el día que tú dispongas podamos presentarnos ante ti sin mancha. Ayúdanos, Señor, a recordar todas estas verdades, guíanos nuestro día a día, y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, pues no nos queda más que recordar los anuncios de siempre. El día sábado, recuerden, está el ensayo del coro. Sí. Hermosas voces las que se oyen ahí. Y el domingo, recuerden, si pueden, 7:30 de la mañana, faltando 20 para las 8, está nuestro hermano Héctor dirigiéndonos en un buen momento de oración. 8 de la mañana la escuela dominical y 9 de la mañana nuestro culto. Muchas gracias, mi hermano, y pues esperemos que no sea la única, repita. ¿no? Sí, Sí, que sí. se repita. Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas, muchas gracias por todo. Igualmente, mis hermanos, que espero que haya sido de edificación a sus vidas, y pues nada, recuerden que el Señor está con nosotros. Amén. Entonces, hasta luego, mis hermanos.